salvación y que nadie se haga esa pregunta. ¿Qué tengo yo que hacer para heredar la vida eterna? ¿O qué tengo que hacer para ser salvo? Pero antes de entrar a la respuesta a esa pregunta, es importante que hablemos de tres cosas. Primeramente, de la creación. Dios creó al hombre, dice la palabra aquí en Génesis, capítulo 1, que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y que lo creó un ser perfecto. Pero dice la palabra que lamentablemente el hombre, cuando fue puesto a prueba en el Edén, el hombre pecó contra Dios, se rebeló contra Dios, pecó contra Dios. Dios le había dado un mandato al hombre y lo puso a prueba. El hombre solamente tenía que obedecer la voz de Dios y todo le iría bien. Desgraciadamente, trágicamente, Adán pecó y se rebeló contra Dios. Entonces, la consecuencia fue catastrófica. Entonces la Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y ese hombre se llamó Adán. Entonces dice la Biblia aquí, por cuanto todos pecaron, todos los seres humanos pecaron, y están destituidos, es decir, que han perdido el rumbo de dirección. No pueden alcanzar la santidad y la perfección de Dios por causa del pecado. De manera que el problema principal que tienen los seres humanos es el problema del pecado. Todo ser humano ha pecado contra Dios, todo ser humano se ha rebelado contra Dios, todo ser humano por naturaleza hace lo malo, todo el mundo hace lo malo. A un niño no hay que enseñarle a hacer lo malo. Usted nota que sus hijos, desde que están pequeños, usted no tiene que enseñarle a hacer lo malo, por naturaleza hacen lo malo. Mira un niño pequeño, se reúnen y comienzan a pelear por un juguete, habiendo una habitación llena de juguetes. ¿Por qué? Porque el pecado, la maldad ya está en el corazón de todos los seres humanos. Y eso confirma lo que dice la Biblia, que todo ser humano ha pecado y se ha apartado del reino de Dios. Ahora, la consecuencia del pecado, dice la Biblia, que es la muerte. Escuche bien, la consecuencia por el pecado es la muerte. Todos han pecado y todos merecen la muerte. La paga por nuestra transgresión es la muerte. Y no solamente muerte física, dice la Biblia, sino que también los resultados es que es muerte y muerte espiritual, muerte eterna. Cada uno de nosotros hemos pecado contra Dios. Yo he pecado contra Dios. Usted ha pecado contra Dios, sus abuelos, tatarabuelos, el presidente, todo ser humano en el planeta ha pecado contra Dios. Vino la rebelión. Nuestra comunión con Dios fue quebrantada. Ya el hombre no puede comunicarse con Dios porque su pecado han hecho una separación entre Dios que es santo, Dios que es santo, Dios que es perfecto, y el ser humano que ha pecado contra Dios. Ahora, cada uno de nosotros, dice la palabra, que todo ser humano está bajo la ira de Dios. El problema que nosotros tenemos, los seres humanos, es que estamos todos bajo condenación. Estamos bajo la ira de Dios. Escuche bien, cada ser humano que está en el planeta Tierra está bajo la ira de Dios. Dios está airado con el ser humano porque el ser humano vive su vida como si Dios no existiese. El ser humano vive su vida apartado de Dios, quebrantando sus mandamientos, pisoteando su ley, riéndose de Dios, y Dios toma en cuenta todos sus pecados. Ahora, ¿qué puede el hombre hacer para salir de esa situación pecaminosa? Entonces la solución es Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo, y dice la palabra que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces la solución al problema del pecado es que alguien tenía que pagar por mis pecados. Yo necesito urgentemente ser perdonado, pero nadie en la tierra me podía perdonar. Yo necesito ser limpio y justo como Dios, pero nadie me podía purificar, limpiar. Entonces Dios lo que hizo fue que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Dios envió a Jesucristo para que fuese
el medio por el cual nosotros podamos tener la vida eterna. Entonces lo que aconteció en la cruz, cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, que nunca pecó, que nunca ofendió a Dios, el santo Hijo de Dios, lo pusieron en el madero, fue crucificado. Lo que aconteció fue lo siguiente: yo que soy pecador, usted que es pecador, usted que ha pisoteado los mandamientos de Dios, que se ha burlado de Dios, Dios tomó todos tus pecados, todas tus transgresiones y la traspasó a Jesucristo. Es decir, que Él puso todos sus pecados. Y dice la Biblia, en el libro de Isaías, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, que Cristo Jesús llevó mis pecados en la cruz. Cristo Jesús llevó mi maldad. Cristo Jesús llevó los clavos por mí. A Él no le pertenecía la cruz. A Él no le pertenecía ser maldito, ser burlado. Esa maldición por el pecado me correspondía a mí, me correspondía a ti. Entonces Cristo murió en la cruz llevando mis pecados. Y ahora, para que toda persona que se torne a Él, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta es de la Biblia: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios, Cristo mismo. Entonces la manera que una persona puede entrar al reino de los cielos es por medio del arrepentimiento. El arrepentimiento significa un tornarse, un dolor por haber ofendido a Dios, por haber pecado contra Dios. Nosotros todos le hemos dado la espalda a un Dios santo, a un Dios amoroso, a un Dios justo. Cada uno de nosotros hemos pecado y nos hemos descarriado, dice Isaías, como ovejas. Cada uno ha seguido su lugar. Y ahora Dios, dice la palabra, que Dios manda en todo lugar a los hombres que se arrepienten. ¿Por qué? Porque Él ha declarado un día cuando Él juzgará a todo ser humano por sus pecados. Es decir, entonces, que lo que hay que hacer es reconocer que hemos pecado contra Dios, tornarnos de todo corazón, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, creer en el Evangelio, creer que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para salvarnos de la condenación eterna. Que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para darnos vida y darnos vida en abundancia. Que Cristo Jesús tomó mi lugar en la cruz que me pertenecía a mí. Él tomó mi lugar para que yo no tenga que ser condenado a la condenación eterna. Hay que decírtelo, hay una vida eterna en el reino de Dios y hay una condenación eterna en el infierno, como dice también esta Biblia. Lo puedes leer en tu Biblia, está ahí también. Entonces Dios quiere que el ser humano se torne de sus pecados, se arrepiente de sus pecados, busque a Dios, clame a Él, y en un abrir y cerrar de ojos Dios le dará vida y le dará vida en abundancia. Algunas personas me dicen, bueno, es que usted no sabe lo malo que yo soy. Bueno, la buena noticia es que Cristo vino a salvar al pecador. Es que usted no sabe las cosas que yo he hecho en mi vida. Bueno, que Jesucristo vino específicamente para salvar a los pecadores. Mire cuántas personas se acercaron a Jesús. Se acercaron personas prostitutas, se acercaron a Jesús y Jesús no los rechazó. Personas que le robaban el impuesto al gobierno se acercaron a Jesús y Él trató con ellos. Los niños se acercaron a Jesús y Él los recibió. Los jóvenes, toda persona que se acerca a Jesús, porque Él dice, el que a mí viene no he hecho fuera. Así que hacemos este llamamiento. Si tú tienes alguna pregunta sobre lo que se está explicando, tienes alguna pregunta sobre la Biblia, cualquier asunto, tienes alguna situación en tu hogar y necesitas consejería, estamos aquí, este grupo aquí a la izquierda, estamos aquí para contestar alguna pregunta que tú puedas tener. Puedes venir si necesitas que se ore por ti, puedes venir para que cualquier cosa, y sobre todo, si tú quieres recibir el perdón de Dios que viene por tornarnos genuinamente de tu pecado, el Señor Jesucristo está aquí para hacerlo. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.